Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. En esta ocasión te traigo un nuevo video acerca de los teoremas de Thevenin y de Norton con fuentes dependientes. Y bueno, el enunciado de este ejercicio dice así: obtenga los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton en el circuito respecto a las terminales A y B. Como puedes ver en el diagrama del circuito, tenemos una fuente independiente de 30 volts, tenemos estas dos resistencias y aquí tenemos una fuente dependiente de corriente, cuyo valor depende dos veces del voltaje que existe en la resistencia de 60 ohms, que, que ese voltaje lo denominan aquí como Vx. Entonces nosotros debemos de encontrar el equivalente de Thevenin y Norton aquí en lo que son las terminales A y B, ¿no? Así que bueno, vamos a dar inicio a la solución de este ejercicio. Aquí voy a aprovechar para hacer un pequeño recorte de este diagrama. Ujú. Y a tenerlo aquí más a la mano. Bueno, en los videos anteriores decíamos que el primer paso en esta clase de ejercicios es apagarnos lo que son las fuentes independientes. Y esto con la finalidad de calcular la resistencia de Thevenin, que es lo mismo la resistencia de Norton. Así que aquí lo que vamos a hacer es apagarlo, ¿no? Las fuentes de voltaje apagadas se representan como un cortocircuito. Hay que recordar que en un cortocircuito no existe voltaje. Es por eso que así es como se presentan, ¿no? Bueno, se representan. Aquí tendríamos el voltaje Vx y los 60 ohms, ¿no? Que es lo que vale la resistencia. Y recuerda que una fuente dependiente no es posible apagarla, ya que como su nombre lo indica, depende del, digamos, de un parámetro o de otra propiedad, ¿no? De otro elemento. Entonces no es posible que se apague. En estos casos, lo que nosotros hacemos es conectar temporalmente una fuente, puede ser de un volt o de un ampere. En este caso, yo voy a elegir conectar una fuente de un volt, aquí en lo que son las terminales A y B, de manera temporal, de modo que la resistencia de Thevenin, vamos a decir que la resistencia de Thevenin simplemente, ¿no? Es igual al voltaje sobre corriente. Yo aquí ya conocería el voltaje, que es lo que acabo de conectar, que es un volt, y solamente me quedaría por determinar lo que es la corriente. En este caso, esa corriente sería la corriente de malla que está ahí, ¿no? Aquí tendríamos la segunda, y digamos aquí estaría la tercera, en donde la corriente que necesito conocer sería igual a la corriente de malla I3. Conociendo ese valor, yo ya podría calcular lo que es la resistencia de Thevenin. De acuerdo, entonces vamos a dar inicio a la solución de esta parte del ejercicio, ¿no? Aquí hay que notar que tenemos esta fuente no dependiente que se comparte entre dos mallas, por lo que esta parte sería una supermalla. Vamos a aplicar la LBK en la supermalla. Decíamos que una supermalla, a la hora de aplicar la LBK, era como que esta parte, lo que es la fuente dependiente, decíamos que era como si no existiera, digamos, y viéramos todo esto como un rectángulo. Es decir, nuestra percepción, digamos, de esto sería así, ¿no? Rodeando todo esto, así. Entonces voy a empezar aquí en la malla 2. Tendríamos 62, pero como se comparte con la malla 1, pues sería menos 61.
Y luego pues ya nos vamos aquí a lo que es la malla 3 y tendríamos más un bol simplemente de esta forma, ¿no? Y todo esto es igual a cero. Aquí yo voy a ordenar la ecuación de esta manera y ahí tendríamos lo que es la primera ecuación, que es de la supermalla. Ahora vamos con la ecuación de restricción. Recuerda que una supermalla requiere de una ecuación de restricción. En este caso, nosotros dibujábamos esta sección del circuito, ¿no? Precisamente donde está en la fuente dependiente. Y escribamos esto así. Aquí teníamos la corriente de malla I2 que estaba entrando. Y aquí la corriente de malla I3 que está saliendo. Si te das cuenta, nos estamos enfocando en esta parte. Así que bueno, aquí decimos que aplicamos la LSK de tal manera que decimos que en este nodo está entrando la corriente de malla I2 y sale lo que es 2Bx más I3. Ahora hay que ver cuánto es Bx. Si te das cuenta, Bx vendría siendo, expresado en términos de la ley de Ohm, sería asumiendo que la dirección, ¿no?, de esta resistencia de su corriente va hacia abajo, ¿no? Pues sería la corriente de malla I1 menos la corriente de malla I2 y esto por 60. De esa manera diríamos que esto es igual a Bx. Así que bueno, esto lo vamos a sustituir en la ecuación. Sería 2 por 61 menos 62, ¿no? Que aquí lo estoy multiplicando. Y aquí ya escribí el resultado así. Entonces aquí tendríamos 121 menos 122 más y 3. Ahora pues todo, si todo esto lo vamos a pasar a otro lado de la igualdad, que esto sería, esto está sumando, ¿no?, el 121, me quedaría menos 121. Y aquí pues sería al revés, pasaría sumando el I2 y este pasaría restando y todo esto es igual a cero. Ahora ordenando los términos me quedaría menos 101 y sería más 121 y 2 menos i3 y todo esto es igual a cero y ya tendríamos la ecuación número 2. Recuerda que decíamos en el tema de análisis de malla que el número de ecuaciones iba a depender de cuántas mallas tendríamos en el circuito. Aquí ya tendríamos lo que es la supermalla terminada y nomás nos quedaría aplicar la LBK en la malla 1. De esta manera tendríamos que es 12 y 1 más 61 menos 62. Recuerda que decíamos que esta resistencia está compartida entre la malla I1 y la malla I2. Es por eso que se resta. Aquí vamos a sumarnos los términos semejantes. Sería 12 más 60. Tendríamos 61 y C menos 62. De esta manera pues ya tendríamos la última ecuación, ¿no?, de nuestro circuito. Y ya solamente nos quedaría resolver el sistema de ecuaciones. Y esto para conocer las corrientes de malla. Aquí vamos a hacer uso de la calculadora. Tendríamos la segunda opción. Y en la primera ecuación tendríamos que I1 es menos 60, I2 es 60, I3 aquí en este caso es 0 y la constante es menos 1. Luego en la segunda ecuación I1 es menos 120, I2 es 121
e I3 es menos 1 y la constante es 0. En la última ecuación, I1 es 72, I2 es menos 60 e I3 es 0. Asimismo, lo que es la constante, digamos, ¿no? De tal manera que la corriente de malla I1 es igual a menos 0.083. 0.83. Vamos a dejarlo en estos 4 decimales. Estos son amperes. La corriente de malla I2 es menos 0.1 y la última menos 2.1. Sí, entonces aquí ya cuando tendríamos la corriente de malla I3, por lo que aquí ya podemos calcular la resistencia de Thevenin. Decíamos que es 1 volt y esto es igual a menos 2.1 amperes, ¿no? De tal manera que la resistencia al final de cuentas sería 1 sobre menos 2.1, quedándonos así menos 0.4761. Vamos a dejarlo así, menos 0.4761 ohms. ¿De acuerdo? Así que aquí está la resistencia. Ahora vamos con el segundo paso, que es calcular el voltaje de Thevenin. En este caso hay que encendernos lo que son las fuentes independientes y ya procedemos a calcular el voltaje de Thevenin. Aquí decíamos que es como que conectáramos un multímetro y lo configuramos para que mida voltaje, que ese voltaje sería el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin se encontraría en el elemento que estuviera conectado en paralelo con lo que son las terminales A y B. En este caso podría ser tanto la fuente dependiente, ¿no?, de esta corriente y la resistencia de 60 ohms. Así que vamos a hacer, o vamos a calcular más bien el voltaje en la resistencia de 60 ohms. En este caso podemos utilizar el método de análisis nodal. Y esto debido a que el circuito ya prácticamente está casi resuelto. Así que ahí tendremos esa facilidad y es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Aquí tendríamos el voltaje nodal BB y aquí el voltaje nodal BA. Y aquí tendríamos la referencia, ¿no? Si te das cuenta, el voltaje nodal BA es igual a 30 volts. Tal vez te preguntes por qué. Bueno, hay que recordar que en el análisis nodal, cuando tenemos una fuente independiente de voltaje, como es en este caso, cuando está conectada a un nodo de no referencia, el cual vendría siendo el nodo BA, y su otro extremo al nodo de referencia, que es aquí donde está el símbolo de tierra, el nodo de no referencia toma el valor de la fuente, que en este caso es de 30 volts. Así que aquí ya nomás nos quedaría conocer el voltaje nodal BB, y ese voltaje vendría siendo el voltaje que existe en este elemento, y listo, ¿no? Para eso, pues aquí nomás nos quedaría pendiente especificar la dirección, ¿no?, de las corrientes en lo que son los elementos resistivos, ¿no? Así ya los dibujé, ya los especifiqué. Así que bueno, vamos a aplicar la LSK en el nodo BB, ¿no? Porque ya conocemos el BA. Realmente ya no hay una necesidad de pues aplicar eso, ¿no? Bueno, aquí sería que en el nodo BB entra la corriente I1 y sale la corriente I2 más 2BX, que es lo que vale la fuente, ¿no? Acá, ¿no? La fuente dependiente de corriente, ¿no? Esto depende
del voltaje 2Vx. Y uno sería igual a esto, nace en VA y termina en BB, así, ¿no? Y eso se divide entre 12, que es el valor de la resistencia donde está fluyendo esa corriente. Y 2 por su parte sería el voltaje nodal BB menos 0, que vendría siendo la referencia, pero como es menos 0, pues no lo voy a escribir para ahorrarme eso, ¿no? Esto entre la resistencia donde fluye, que es igual a 60, más 2Bx. Aquí hay que tener en cuenta que Bx sería el voltaje, o bueno, sería igual al voltaje nodal BB, ¿no? Así que me quedaría 2BB de esta manera. Y aquí lo que es la ecuación vamos a multiplicarlo por 60 para que nos queden números enteros. De esta manera, si dividimos 60 entre 12, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Nos queda 5. Entonces nos queda 5BA menos 5BB. Aquí nos quedaría simplemente BB porque 60 entre 60 pues es 1. Y aquí nos quedaría 120BB. Ahora vamos a ver que el nodo BA decíamos que fue igual a 30, ¿no? 30 volts, así que vamos a sustituir ese dato aquí de una vez. Nos queda 30 menos 5BB, BB más 120BB. Aquí nos quedaría 150 menos 5BB. Y aquí pues de una vez voy a escribir más 121BB. De esta manera. Ahora, simplemente voy a despejar esto, ¿no? Para que podamos conocer eh, pues el voltaje nodal BB. Ahora solamente ese voltaje sería 150 entre 126. Nos queda igual a 0.1904 volts. Y ese vendría siendo también, como mencionaba, el voltaje de Thevenin. El paso número 3 es dibujar el circuito equivalente. Decimos que el circuito equivalente del teorema de Thevenin es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y en este caso tendríamos la resistencia de Thevenin acá y aquí el voltaje de Thevenin, donde decíamos que el voltaje de Thevenin es igual a 0.1904 volts, mientras que la resistencia de Thevenin es igual a 0.4761 ohms. Y ahí tendríamos lo que es el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, ¿cómo le hacemos para obtener el circuito equivalente de Norton? Tal vez pienses que tenemos que repetir todo este procedimiento tal cual lo acabamos de realizar, pero en realidad pues, se trata de algo más sencillo. Para el circuito equivalente de Norton simplemente realizamos una transformación de fuente en esta parte. Si te das cuenta, es posible transformar esta fuente de voltaje a una de corriente, ya que se encuentra en serie con la resistencia de Thevenin. Así que bueno, la corriente de Norton, que vendría siendo el valor de la fuente, ¿no? Una vez que la hayamos convertido, equivale a lo que es el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. En este caso nos queda 0.1904 volts entre 0.4761 ohms. De esta manera.
Entonces la corriente de Norton la vamos a dejar simplemente en 2.5, ya digamos de una manera redondeada. De tal manera que el circuito equivalente de Norton sería igual a esto, ¿no? Esta es la corriente de Norton, son 2.5 amperes. Aquí vendría siendo la resistencia de Norton, que es la misma que la de Thevenin. Y ya estaría terminado oficialmente. Si te das cuenta, este ejercicio fue sencillo, un tanto corto quizás o muy obvio, pero me gustó la idea de traerlo en el canal y compartirlo contigo. Si te das cuenta, simplemente hay, como te mencionaba en los videos anteriores, hay que tener mucho cuidado con las fuentes dependientes. No hay que equivocarnos en eso de que cuando apaguemos las fuentes, hagamos como que ya desapareció esa fuente, porque una fuente dependiente, su valor depende de una variable o de algún otro parámetro existente en el circuito. Es por eso que las fuentes dependientes no es posible que las apaguemos. De acuerdo. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Muchas gracias por ver mis videos. Te veo en el siguiente.